¿Listos ya para continuar con esta explosión de ciencia? Bueno, más vale porque el almuerzo ya no podéis salir. El siguiente proyecto tiene un nombre bastante peculiar. 2 más 2 no siempre son 4 en los grupos. The students are from Álvarez Cubero High School. Un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes, somos del Instituto Álvarez Cubero y junto a la colaboración del Instituto IESA vamos a presentar el proyecto La participación sociopolítica de los jóvenes. Bueno, para empezar me gustaría decir que a los jóvenes se les acusa de escasa participación política y escaso interés en la política. Pues bien, y es que los medios de comunicación nos bombardean con imágenes de nuestros jóvenes en situaciones dudosamente compatibles con la madurez. Los partidos políticos no nos tienen muy en cuenta a la hora de hacer sus programas tanto políticos, económicos como sociales, pero es la sociedad la que verdaderamente los deja de lado. Y no hay nada más que ver el 50% de paro juvenil que hay en España actualmente. Pues bien, es precisamente estas situaciones las que provocan el descontento en este sector poblacional. Bien, esto origina sublevaciones sociales, pero por otra parte también nos presenta un paisaje desolador en el que nuestros jóvenes ni son maduros, ni se preocupan por la política, ni participan en ella. Y ante esto nos cabe preguntarnos si los jóvenes se comprometen con la política y si se interesan en ella. Y con nuestro estudio, que le vamos a presentar ahora mismo, queremos dar respuesta a estas preguntas. Pero antes de empezar, me gustaría definir algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué entendemos con interés en la política? Nosotros entendemos el interés con la política, para dejarlo claro, hemos hecho varias preguntas en nuestro cuestionario. La primera de ellas ha sido cómo se informan los jóvenes sobre política y además qué sentimientos les transmite la política y los políticos. También cabe definir lo que es para nosotros, que entendemos como la participación en política. Y es que no es solo estar en las listas electorales para presentarse a alcaldes, a presidentes de gobierno o de la Junta, en nuestro caso, sino también participar en mítines, participar en huelgas, participar en manifestaciones, presentarse a delegados de clase y demás actividades. Pues bien, la encuesta toma su cenit cuando hemos preguntado a los jóvenes sobre su ideología política. Y con ello tratamos de esbozar vagamente cómo puede ser nuestro estado en el futuro, pero no es algo que esté escrito y por lo tanto invariable, es algo que podemos cambiar nosotros. No nos tenemos que dejar llevar por los tiempos que vengan, sino que tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptar el estado a nuestras necesidades colectivas. Y esto se hace irremediablemente con la participación política y social. Para la elaboración de este proyecto hemos realizado una encuesta a los alumnos de cuarto de ESO y primero y segundo de bachiller. En total, 252 alumnos han realizado este cuestionario. El cuestionario ha sido anónimo y autoadministrado, es decir, que los propios alumnos han respondido a las preguntas, las han leído y se han administrado su propio tiempo para responderlas. Esta técnica ha permitido que pudiéramos realizar esta encuesta a esta cantidad de alumnos sin necesidad de preguntar uno a uno oralmente. Una vez recibidos los datos, estos han sido organizados en hojas de cálculo mediante las cuales se han obtenido unas gráficas que usamos para presentar visiblemente como resultado de la encuesta. Dar las gracias a la inestimable ayuda del Instituto CSIC por darnos las facilidades para obtener los datos y sacar las conclusiones de estos mismos, además de formarnos básicamente en nuestras labores. Muchas gracias.
en esta gráfica podemos observar que la principal fuente de información de los jóvenes es a través de Internet. La influencia de nuevas tecnologías muestra la influencia de nuevas tecnologías en una sociedad cada vez más avanzada que busca diferentes y más innovadoras maneras de participar en política. Aquí podemos ver las pertinentes asociaciones y podemos observar que la predominante sería la asociación deportiva, mientras que la asociación de los derechos humanos se ocuparía un 30%. Los jóvenes han respondido más de la mitad, que concretamente un 52%, que sus ideologías políticas están principalmente marcadas por la influencia de sus padres, frente a un 6% que tiene una mayor autonomía ideológica. La moderación de los jóvenes, podemos observar que la juventud se decanta por la moderación frente a las informaciones populares que lo situaban en los extremos. Cansado de formar parte de un lado u otro, forman una masa socialdemócrata constituida por la parte central del hemiciclo. Los jóvenes pasan a la acción, los jóvenes están cansados de las leyes o normas que atacan a sus valores o a colectivos y se manifiestan activamente en grandes movilizaciones sociales. La mitad de los jóvenes forman esta masa. Aquí podemos ver que no solo participan en manifestaciones, sino que prácticamente la mayoría ha participado en una huelga o estaría dispuesta a formar parte de ella. Respecto a la presentación de delegados, podemos ver que un 45% sí lo ha hecho y la mitad no se ha presentado. Y las redes sociales mueven el mundo, ya que prácticamente la mitad ha mandado algún mensaje sobre política o sobre ideología. Uno de la conclusión. Este trabajo es reflejo de la inquietud que nos mueve a conocer la participación y preocupación sociopolítica de los jóvenes. Una preocupación que tiene que ver con el papel que se le otorga como augurio del futuro que nos espera. Los jóvenes buscan sus propias respuestas distanciándose de las pautas ideológicas que están quedando obsoletas. Y aunque no siempre encuentran la respuesta correcta o simplemente en algunas ocasiones no indagan en ellas, existen rasgos destacados en la heterogénea realidad juvenil que nos llevan a pensar que estamos construyendo una sociedad más participativa, más dinámica en el ámbito político y en definitiva más responsable, más democrática. En nuestro proyecto esto queda constatado. El 70% de los encuestados afirma haber participado en huelga y casi un 50% ha asistido a una manifestación. Por otro lado, también muestran su interés a través de las nuevas tecnologías que son utilizadas como una herramienta altamente eficaz para informarse de los temas de la actualidad y también ser partícipes de ellos. Los jóvenes no están contentos con la situación actual, ha quedado demostrado con la amplia participación de estos en los movimientos sociales. Sin embargo, a la hora de situarse ideológicamente, la juventud ha aprendido del pasado. Ante situaciones adversas como las actuales, los jóvenes no ceden a ideas extremistas, sino que, tal y como hemos mostrado a lo largo de la presentación en nuestra gráfica, la tendencia general es situarse en el centro. Sin embargo, nos preguntábamos quiénes eran los que inculcaban estos ideales a los jóvenes. Ante esta cuestión, la población nos daba cuenta de que es el hogar quien más influye en su pensamiento. Los padres y madres son los que acaban marcando el camino a seguir de su hijo, que lo reconocen esta influencia por encima de sus amigos, profesores, etc. Pero al enfrentarnos a la realidad práctica, por ejemplo, cuando preguntamos si se habían presentado a delegados, más de la mitad nos respondió que no. Y otro dato paradójico es que es respecto al que se refiere a la pertenencia a asociaciones, puesto que un 35% de los jóvenes no ha participado en ningún tipo de asociación, un 28% lo hace alguna de carácter deportivo y solo un 3% se preocupa por temas como el de la defensa de los derechos humanos. Como conclusión a este trabajo que hemos realizado, nosotros pensamos que los jóvenes estamos lo suficientemente preocupados social y políticamente, pero que aún nos queda mucho camino por recorrer. Por último, gracias a todo el público asistente por su atención. ¿No hay alguna pregunta?
enhorabuena porque, bueno, creo que no es tan fácil hacer un trabajo basado en encuestas y habéis dicho que eran 252. y bueno, quizás como siempre un poco por la metodología. ¿Y cuál ha sido el espectro? ¿Vuestro instituto? Sí, nuestro instituto, sí. Bueno, entonces, de todos los datos que habéis mostrado, hay uno que me sorprende enormemente. Significa que si yo voy a tu instituto y pregunto a cualquier persona, tengo casi un 50% de probabilidad de encontrarme con alguien que ha sido delegado alguna vez. Nosotros hemos preguntado que si se han presentado alguna vez a delegados. Ah, presentar. O sea, no que hayan sido. No, sí. no. Vale, vale. Pero sí, sí, no, algo me parece, ¿no? O sea, No, resultados. buen instituto, entonces, muy bien. Bueno, la pregunta es la misma prácticamente, o sea que yo creo que al principio de la presentación hay una parte importante que es bueno, primero felicitado por la presentación, me ha parecido muy interesante los datos. Yo soy de ciencias y esto me ha parecido muy interesante. La población deberéis decidirla mejor, es decir, no sabes si regionalmente habéis ido a un único punto o distintos puntos espaciales, porque eso va a condicionar mucho el resultado. Un barrio, podéis haber ido al barrio rico y no al barrio pobre, y eso es lo que va a condicionar el resultado. Y luego también, en un momento dado, también puede que podáis hacer, dentro de lo mismo que habéis utilizado, una estratificación por nivel social definido por la persona que hace la encuesta, se considera de familia acomodada, media, baja, porque también puede llevarte a resultados diferentes y podrías utilizar los datos para entender un poco si a ciertos estratos sociales hay diferentes contestaciones, y lo podéis hacer con los datos que tenéis. Nosotros me gustaría apuntar que lo habíamos diferenciado por distintos itinerarios, por la manera en la que se habían educado en primaria, pero los resultados eran prácticamente similares, por no decir iguales, por lo tanto no lo hemos querido introducir en la presentación. ¿Una pregunta más? En realidad no es una pregunta. Antes que nada, felicitaros porque la verdad es que habéis hecho un trabajo muy interesante e independientemente de los resultados, pues os voy a alargar una dosis de responsabilidad. Habéis manifestado que los jóvenes estáis preocupados, muy bien, me habéis convencido. Y como muestra, pues estáis vosotros, ¿no? Me habéis causado una sensación fantástica, ¿no? Y ahí es donde viene mi responsabilidad. Creo que estoy relativamente tranquilo. Si vosotros sois un extracto de la juventud, dejo mi futuro en vuestras manos. Muchas gracias. Mira, chicos, yo soy una de las personas mayores que hay aquí hoy. Y os quiero decir una cosa a mi forma. Yo soy un patán del campo, no tengo estudios ninguno. Sí he hecho porque estudian mí. Con esto quiero decir que me presento como el padre de Javier Cáceres. Entonces yo no he tenido oportunidad de estudiar. A mí me daban clases en el campo, un maestro que sabía las 4 reglas y nada más. También después, cuando tenía 17 años, fui la primera vez y sentí en una maestra escuela darle clases a un primo mío que le estaba preparando para ir a la mili voluntario. ¿Y qué me gustó a mí como hablaba aquella mujer? Porque yo me crié en un campo muy fuera del pueblo. ¿Cómo me gustó a mí como hablaba aquella mujer? Que yo estuve a punto de desertarme y irme de mi casa, por tal de a ver si yo podía estudiar, pero no, al final no lo hice. Luego yo he llevado mi vida como he podido y bien, he conseguido, Javier, que estudie, he hecho todas las fotos que he podido, otra niña que tengo también ha estudiado, y a vosotros su ánimo a que estudie, pero porque sé que es lo más bonito de la vida, prepararse, pero también como una persona ya mayor, os digo
que porque una vez suspendáis, porque algunos os quedáis atrás, porque algunos no podéis llevar vuestros estudios adelante, que no os acomplejéis. Que no os acomplejéis, os digo en bien de todos los alumnos, que la divina se lleva de muchas maneras y puede salir adelante bien. O sea, lo que no puede un alumno es porque ve a los compañeros tirar para adelante, es decir, yo estoy perdido en la vida. No creáis eso. Ese es el ánimo que os puedo dar. No creáis que porque os quedáis atrás o no sacáis carrera, vuestra vida no tiene futuro. Hay futuro. Hay futuro de las dos formas. La más bonita es preparar y sacar vuestro estudio. O sea, que eso es lo que yo os quería decir. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Y Antes de nada, quiero decirle al padre de Javier que muchas gracias por contarnos esta experiencia, porque relatos así, que son reales, son los que te hacen pensar que hay que vivir con ilusión, hay que aguantar y aunque haya momentos difíciles hay que superarlos y seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, pues continuando con el programa. Bueno, ¿tú sabes en qué época nos encontramos ahora mismo? En la era de los políticos. ¿Cómo sabes? La opción A porque tengo enchufe. La opción B porque he visto unas polimerotecas muy interesantes, especialmente la de un muchacho de Martín Rivero. Y la opción C, because the next project is called Síntesis y caracterización de polímeros, diseño y aplicación de un método de separación de plásticos mediante procedimientos físicos. This project has been done by students from Ithaca, Juan Ciudad Duarte and Martín Rivero High School. Un fuerte aplauso. Hello, welcome everybody. This project is called Living in the Age of Plastics, and we are José Carlos González, from IES Martín Rivero in Málaga, Pilar Guinefred and Alejandro Murcia, from IES Ítaca in Tomares, Sevilla, Ingrid Canales and Juan Manuel López, from IES Juan Ciudad Duarte in Guanajuato, Sevilla. Our coordinator in this project is Antonio Marcos Nat, and the investigators who have helped us are Juan Cámpora and Pilar Pano, from the Instituto de Investigaciones Químicas in Sevilla. Our presentation has these parts: introduction, objectives, planification, theoretical foundation, and investigation body, material and methods. This part is divided also into two parts. First part of the investigation: synthesis and characterization simulations of the real polymers process. Second part of the investigation: practical design and application of a plastics identification method by physical procedure. At last, conclusions, gratitudes, and bibliography. In this project, it has been made a complete investigation about plastics. This investigation begins with a bibliographic study based on the plastic history, paying special attention on how plastics concern the society, the types of plastics existing nowadays, and its classification. Modern plastics are polymers, big organic molecules formed by the union of simple carbon molecules, called monomers. The chemical reaction that unifies monomers is called polymerization. Every polymerization is the action of a catalyst, so every kind of plastics needs the action of a special catalyst. In most of the cases, the catalyst can just be an acid or a base, but it is frequently work with more complex molecules, partially organic, but including metallic atoms too.
The catalyst production and the polymer synthesis were made in the Instituto de Investigaciones Químicas, and the synthesized polymer was analyzed and identified by a process of infrared spectroscopy, which is able to recognize the connection among the atoms that form the polymer. At last, investigation entered in the recycled plastics field and finished with an study about their physical properties and the designing of a method that let them be separated, helping the recycling source. Our project has two objectives. The first one is investigating and simulating plastic synthesis process, their cycle of life from the beginning, taking into account the catalysts and the monomers, and their use in society. The second one is identifying them by modern techniques, such as the infrared spectroscopy and the classical techniques, such as the flotability density, the solubility, and the fire interaction, to finally use these techniques to their post-consumer separation, recycling, or elimination. Eventually, we'll try to answer the next questions. Are plastics and polymers the same? Does only exist one type of plastic? Are all of the plastics created the same way? Can a plastic be produced by petrol subproducts? And finally, can plastic with a different chemical composition be separated? Well, for the realization of our project, we have had 3 sessions. The first one was a more theoretical one, where we entered the polymer theme. The second one was both theoretical and practical, and the last one was the most practical one, where we were able to make our own polymerization. Our first theoretical foundation are the monomers. The monomers are basic molecules, as we can see here, that form the polymer. These are the monomer, and this is the wall polymer. Also, another theoretical foundation is that depending on the monomer, the polymer will have different characteristics and will be in different groups that we see here, that are the thermoplastics, the elastomers, and thermosics. The catalysts and the co-catalysts are the principal or the main producer in the reaction. The catalysts use the monomers the catalysts assemble the monomers in order to produce the polymer. Well, to make a polymerization, we need some certain conditions. The main one is an inert atmosphere, which means that the main gas is not oxygen, but is nitrogen or argon. Working like this, we will avoid intoxicating our polymerization with elements like water or oxygen. The physical characteristics of a polymer that we can see in our everyday life, like plasticity or heat resistance, are depends on 5 factors. The first one is a metal used in the catalyzed process, with the second one is the organic structure design, which is based on carbon and goes around the metal. The third one is the presence or not of a co-catalyst, and it is usually aluminum. The fourth one is the monomer which to polymerize, and the last one is the temperature and pressures conditions used. Well, if you want a polymer to look like the ones that we can see everyday life, in our everyday life, it must go through different sectors. In the first image, we can see how a polymer
would look when it goes to laboratories. It looks like lentils or with small grains. Then, afterwards, it goes to the industry, where it is heated and molded when it's liquid. And finally, it would look like something in the third image, like something we use in every day. As we have seen in our index, the first part of our investigation is about the synthesis and characterization of plastics, and we are beginning with the material. As it's being worked in absence of oxygen and humidity, we have used a special cold material called slag, which connects by rubber to the flask, and where a bond creating the vacuum in this flask. And two waves roll are positioned in a way that creating the vacuum and introducing the inner gas, which can be nitrogen or argon. There were necessary dry solvent when preparing the catalyst. We used dichloromethane and toluene. And the balanced precision allows us to obtain the exact quantity of catalyst. The infrared spectroscopy gives us information about the different bonds among the polymers we have studied. And the polymation system, we have the reactor where the reaction is produced, the lamp which provides ethylene to the reactor, and electrochemical transducer which measures the pressure in the lamp and shows on the computer screen, and a reductor which maintains a constant pressure to 2 bars in the reactor. This is the catalyst that did the polymerization. A derivative organ metallic coordinated to a nickel metallic atom, rich and bright. We had to prepare an accurate solution including 51 milligrams to 50 milliliters of chloromethane, applying the vacuum lines method. In a glass wall Fischer-Porter reactor of 500 milliliters, previously disoxygenated, it was introduced dry toluene and MMO as co-catalyst. It was pressured with ethylene to move the inner gas atmosphere, and the mix was shaped in a 2-bar pressure and 30 degrees temperature. Next, it was introduced the catalyst solution prepared previously, and we can see how after 15 minutes the reaction lasted, it was produced a considerable system pressure distributor level. In the polymers, the reactor was open to the air, and it was added a mix about 100 milliliters of methanol and 2 drops of hydrochloric acid to 37%. The polymer was shaken and filtered, and after 5-hour rest, it was introduced in a heat cabinet of 90 degrees temperature, and after 24 hours in this heat cabinet, we have obtained 2 grams of polymer. The polymers were graded to obtain shaving, which mixed with a little bit of potassium bromide. Pressing the mix, we obtained a thin tablet that was introduced in the spectrophotometer, and we obtained this graphic that we analyzed afterward. According to the Gibson catalytic activity scale, we calculated, thanks to data from our polymerization, our catalyst activity. As you can see, we can say that our catalyst has a very high catalytic activity. All the bonds, even if they are sampled, double, triple, or from a different atom, have a characteristic signal in the infrared spectrum. Therefore, we analyze the polymer spectrum, in which we know their nature, where we can see that appears CC, CO, and CH bonds in the polyethylene, and double bond CC and CO in the PET.
comparing these graphics with the one of our polymer, we can affirm that we have obtained polyethylene. At the first part of the investigation conclusion, we can affirm that our catalyst has a very high catalytic activity and we obtain polyethylene. The second part of our investigation is the practical design and application of a plastics identification method made by physical procedures. The physical procedures used in this method are solubility in cold. It determines if a polymer is soluble or not at low temperatures. It determines dissolvents, in our case water and acetone. Floatability. It determines if a polymer floats or not in water and if it sinks more or less. Ignition determines if the polymer responds to flame with respect to color, smell, and other values. And heat, pyrolysis, determines the polymer behavior when the temperature rises. So, in this part of the investigation, we have made an hypothesis. It is possible to separate the different kinds of consumed plastics by physical procedures based on the variables from the table, the variables that I have already explained. So, here are some polymer tests. We test the polymers of the polymer text with the physical procedures explained. And thanks to it, we could fill in the data collection table. So, here is the table. However, there are some data that we search bibliographically. After the second part of the investigation, we can establish that our initial hypothesis is confirmed. So we can identify 3 different groups of plastics depending on their mechanical behavior, such as if they are elastic or not, as you can see here, depending on their behavior face up to heat and flame, and depending on if they float or not. Face up to heat, we can different that the thermoplastics delay and get soft, the thermosets don't get soft and decompose, and the elastomers get soft and go trapped. The plastics characteristics would finally look this one. In this table, therefore, appear many different codes which make reference to the recycling. With our method, as well as the indicators from the image, we could separate by physical procedures many more plastics. And also we could add to these techniques the infrared spectrometry separation that is used in many recycling plants. As a final conclusion, we have simulated the whole plastic cycle of life from their production by the catalyst synthesis, the polymerization and the polymer characterization, to their state from the industry to from the lab to the industry, and from the industry to their use, and then to the end of their useful life. If their final is recycling, they begin the cycle again. If their final isn't recycling, they are a possible option, which are buried in dump sites or incinerated, emitting carbon dioxide and other gases to the atmosphere. This is why we have designed a method by physical procedures that allows us better plastic separation and recycling. Finally, our acknowledgements to our investigators, Juan Cámpora, Pilar Palma, our teachers Pilar Villar and Carolina, the technician Astrid, and our coordinator Marcos. Also to our parents who made possible this project. Y que os hayáis dado cuenta de que realmente estamos viviendo en la edad de los plásticos. Muchas gracias.
Sí, quería preguntaros por uno de los instrumentos que habéis utilizado, donde aparecen unos picos, que algunos de esos picos habéis simulado o llevado a una fórmula química, que está como desarrollada. ¿Me podríais explicar qué es ese instrumento y por qué me lo relacionáis con la fórmula? ¿Te refieres al análisis respecto del espectro, no? Sí. Pues eso simplemente es una línea que venía dirigida desde la gráfica del espectro hacia el enlace que representa. Por ejemplo, carbono y hidrógeno, pues está representado con en sí una representación gráfica diferente. Entonces las flechitas solamente daban la indicación de a qué enlace se refería. De acuerdo, gracias. Sí, la verdad es que yo en todo el congreso estoy impresionado por la cantidad de trabajo y la cantidad de conocimientos que habéis asimilado en un tiempo relativamente corto en el instituto, pero supongo que todo lo habéis trabajado un montón, porque es impresionante. Aparte de haber aprendido cómo se prepara un polímero y luego cómo se puede distinguir un polímero de otro, me ha interesado mucho la implicación que se puede tener en el reciclaje, porque el problema de los plásticos, estamos en la era de los plásticos, el problema es que todavía no sabemos muy bien qué hacer con ellos luego. O sea, el tema del trabajo que vosotros habéis hecho de distinguirlo físicamente, pues por propiedades como argue o por flota, no flota, esas cosas, ¿es el que se utilizaría para su reciclado? Cuando uno echa la botella de plástico en el cacharro del plástico, o hace falta, si uno lo tiene en pedacitos pequeños también se separa, o tiene que ser grande que uno lo pone en la llama y ve cómo hace. Claro, uno de los objetivos de nuestro proyecto principalmente era también que a partir de esta clasificación, por mediante estos profesores físicos, era la posibilidad de separar los plásticos según su clase. Entonces, esa clasificación pues propicia mucho el reciclaje tanto a nivel industrial como en casa. Esa metodología puede servir para mejorar el método de reciclaje. ¿He aclarado tu pregunta? Sí, ahora lo que hay es que echar el plástico en el sitio del plástico. ¿Algo más? Sí. Perdonadme, mi pregunta no es técnica. Bueno, yo soy química y la verdad que me ha encantado porque, como bien habéis dicho, es la edad de los plásticos, la del siglo XXI, empezó en los años 40 y tan importante es la química que tiene hasta sus propias edades, desde la edad de la piedra, por ejemplo, hasta la edad del plástico por donde vamos. Yo quería intervenir para daros la enhorabuena por vuestro trabajo, me ha encantado. Y la pregunta era la siguiente: ¿cómo se llega a eso de estar investigando en una provincia diferente a la provincia de referencia? Lo digo por los chavales que sois de Ronda y habéis investigado en Sevilla, o bien por los chavales que sois de Sevilla y habéis investigado con un investigador malagueño, bueno, que trabaja en la provincia de Málaga. Quiero decir, ¿os ha supuesto esfuerzo o ha supuesto privilegio? ¿Qué os ha supuesto? Me gustaría saber vuestra experiencia. Gracias. Bueno, yo de hecho soy estudiante de Tomares, que no está muy lejos de Sevilla, tanto como aquí los malagueños, pero claro que ha requerido un pequeño esfuerzo, pero a la hora de coordinarnos cualquier esfuerzo es poco, ¿no? De hecho, cada vez que nuestros compañeros de Málaga tenían que asistir a las sesiones, encantados venían desde Málaga. A la hora de realizar estos proyectos, te he dicho que cualquier esfuerzo es poco. Bueno, yo creo que se ha dado un paso más en el proyecto PISA, que no solamente estamos aquí varias provincias, sino que incluso este proyecto es, digamos, el que unifica, que un paso más porque estáis mezclados alumnos de dos provincias diferentes, así que enhorabuena.
ingeniero Ricardo, si nos podría enseñar su maravillosa polimeroteca y explicarnos algunas de esas características tan apasionantes que tienen los polímeros. Gracias. Bueno, muchos estoy aquí ya estaría hartos de verla, pero bueno. En esta polimeroteca, para hacerla, me centré principalmente en los 6 polímeros que tenemos como referencia a los reciclajes, que están relacionados con los números, o sea, el 1 el P, el 2 el etileno de alta densidad, el 3 PVC, 4 polietileno de baja densidad, 5 polipropileno, 6 poliestireno, y luego tenemos un séptimo grupo que recoge todo lo demás, donde puse algunos ejemplos como el y caucho, que es un polímero natural, un elastómero, silicona, que es un tipo de termostable, y también añadí teflón y nylon por completar como un ejemplo de termoplástico. Y aquí también tenemos la polimeroteca de otro compañero que tiene abajo también un poco más de detalle. Bueno, esto es todo. Fue el trabajo de intersecciones que nos mandaron en la primera sesión que tuvimos y tuvimos que realizar este trabajo. Well, I just want to say one thing about this project. Incredible. It's true. So now the next project is entender, medir y predecir la erosión hídrica. It has been done by students from Álvarez Cubero High School. Come on, young scientists. Buenas a todos. Somos los alumnos del Instituto Álvarez Cubero, de primero de bachillerato de la especialidad de tecnología, y hoy os vamos a presentar el trabajo que hemos realizado para el proyecto PISA de este año, que va a tratar sobre cómo medir y cómo predecir la erosión hídrica. Primeramente yo hablaré de cómo afecta la erosión en los distintos tipos de suelo y con distintos tipos de cobertura. Después mis compañeros os hablarán sobre cómo se determina la textura de los suelos, sobre cómo hemos determinado la estabilidad de agregados de los diferentes suelos, y por último hablaremos de cómo hemos realizado el modelo simplificado de erosión y los factores que influyen en él. Como ya he dicho, el propósito de este proyecto es crear un modelo simplificado el cual nos permita predecir y nos permita medir la erosión en los diferentes suelos para ver qué cantidad de suelo se perdería en situaciones cambiantes. Para medir la erosión en los distintos suelos han utilizado esta máquina, que es un simulador de lluvia, el cual consta de un cubo de agua, el cual lleva un tubo de Mariot para regular la fuerza con la que cae el agua, y tiene unas piernas articuladas para subir y bajar la altura, y en la parte inferior se coloca la porción de suelo la cual vamos a medir su erosión. De esa porción de suelo que se coloca abajo, digamos, el suelo que ha erosionado cae dentro de un cubilete, el cual luego será el que esa muestra será la que utilizaremos para medir la erosión y los distintos factores.
Bueno, perdonad, como iba diciendo, con este simulador, aparte de medir la erosividad, para poder medir la erosión que se produce en los diferentes suelos, también tuvimos que calcular la erosividad de la lluvia en este simulador. Este dato ya viene dado en el simulador predeterminadamente, pero nosotros aún así lo calculamos. Para ello, lo que hicimos fue medir el tamaño de gota, bien o con programas de tratamiento fotográfico como GIF, o colocando un plato de harina sobre el que cayeron las gotas y después medimos las huellas que estas dejaron. Esta constante será determinante para el factor R, el cual explicarán con más profundidad posteriormente mi compañero. Los resultados que hemos puesto en nuestra presentación son los datos que obtuvimos en los suelos de olivar de materia orgánica, ya que es el suelo más comúnmente en nuestra zona. Como podéis ver, primeramente hemos calculado la concentración de sedimento, que sería lo que es la erosión en sí, la cual viene dada por la cantidad de sedimento que se encuentra partido del volumen que había dentro de la muestra que tomamos. Después medimos la cantidad de sedimento total por unidad de superficie. En este caso, como la porción de suelo que tomamos era una superficie circular, pues aquí podemos ver la fórmula de la superficie. Y por último, la escorrentía, que es la cantidad de agua que queda sobre la superficie de la tierra erosionando el terreno, la cual se calcula tomando el volumen y dividiéndolo entre la superficie. Medición de textura. Esta práctica consistió en determinar la cantidad de arena, de limo y de arcilla que presentaban cada uno de los sedimentos con los que trabajamos, es decir, conocer su textura. Para ello se utiliza un hidrómetro, que es el primer instrumento que podéis ver, el cual se introduce en una probeta que contiene una disolución de arena y de cada tipo de sedimento con agua. Y se van realizando varias mediciones a lo largo de un día, ya que durante este tiempo el sedimento se deposita en el fondo y por lo tanto las mediciones también van variando. Debido a que es un método que requiere bastante tiempo, lo que nosotros hicimos en nuestra práctica fue utilizar un láser, que podéis ver en la segunda imagen, al cual le añadimos una mínima cantidad de cada sedimento y tras un corto periodo de tiempo obteníamos los datos a ordenador. Son los siguientes valores de arcilla, limo y arena que podéis observar en esta tabla y que se corresponden con cada uno de los sedimentos. Como ya he explicado, la determinación de la textura de un suelo se realiza por el hidrómetro, por lo que nuestros datos obtenidos con el láser se deben relacionar con el mismo. Para ello se utilizan estas tres ecuaciones. La de color azul se utiliza para los valores de arcilla, la de color amarillo para los valores de limo y por último la ecuación de arriba para los valores de arena. Al realizar los cálculos pertinentes obtuvimos estos datos que son los que finalmente utilizamos mediante esta pirámide para determinar la textura de cada sedimento. Podéis ver en esta pirámide un ejemplo de un suelo que tiene un 10% de arcilla, un 20% de limo y un 70% aproximadamente de arena, porque su textura viene determinada por el punto donde se cruzan las rectas. Siguiendo el mismo procedimiento, determinamos que nuestros sedimentos se encontraban en el sí no y el no. Bueno, pues yo voy a hablar sobre la estabilidad de agregados, que la estabilidad de agregados es una característica dinámica que se considera como un indicador de tendencia a la recuperación o degregación de las partículas que conforman los diferentes suelos. Durante este proceso hemos utilizado diferentes utensilios, tales como el equipo de estabilidad de agregados, el equipo de tamizado, que está, como podéis ver en la imagen, está formado por diferentes scans y filtros, y también utilizamos otra máquina de ultrasonido. Bien. Mediante este equipo pudimos conocer la diferente estabilidad que presentan los agregados de las distintas muestras mediante el siguiente proceso. Dispondremos de 2 repeticiones para cada suelo que serán materia orgánica, arena y olivar. Pesaremos los distintos cans y filtros sin muestra. A continuación, vertimos 4 gramos de cada muestra en cada filtro y llenamos los cans con agua. Someteremos los 6 cans al equipo de estabilidad de
y mientras tanto los can restantes serán sometidos al equipo de ultrasonido. Finalizados estos procesos, todas las muestras serán metidas en un horno industrial que tras su posterior secado volverán a ser pesadas. Finalmente se calculará matemáticamente la cantidad de macromoléculas de arena a partir de las cuales se pueden obtener los macroagregados que expresaremos en gramos partidos de kilogramos. Los resultados obtenidos fueron estos. Bueno, pues en el primer gráfico se muestra la estabilidad de agregados en agua por kilo y se puede apreciar que los agregados son más resistentes en el olivar, después de materia orgánica y finalmente en el de limo o arena. En el segundo gráfico podemos ver la estabilidad de agregado en función de la erodibilidad del suelo, factor K, que explicará mi compañero Ángel a continuación. El suelo más susceptible a la erosión hídrica es el suelo del olivar, seguido del de arena o limo y finalmente el de materia orgánica. Bueno, pues yo voy a pasar a explicar uno de los objetivos fundamentales de este proyecto, que era elaborar un modelo de erosión. Así, la erosión depende del producto de tres factores que son R, T y K, y que voy a explicar a continuación. Bien, el factor T es el que nos permite calcular la reducción de la erosión que se produce en función de la cobertura del suelo, y con los datos tomados hemos realizado esta gráfica de la que hemos sacado una ecuación que nos permite calcular el factor C, que es esta de aquí. Ahora le voy a pasar a explicar el factor F, que se corresponde con la erosividad de la lluvia. La podemos obtener mediante el producto de una constante que viene dada por el simulador de lluvia, multiplicado por la intensidad de la lluvia en milímetros por hora y el tiempo con mi menor. Y finalmente, el factor K, que se corresponde con la vulnerabilidad a la erosión que tiene ese suelo y que depende de sus propiedades. Así, para calcular el factor K hemos supuesto una cobertura del 0%, donde C equivaldría a 1. Y despejando de la ecuación general, obtenemos que K es igual a partido de D. Finalmente, voy a hacer una pequeña aplicación de este modelo de erosión, con el que podemos calcular la erosión de cada suelo variando los diferentes factores. Así, nosotros hemos supuesto una intensidad de lluvia de 45 milímetros por hora en un tiempo de una hora y R nos daría este resultado. A continuación, para calcular el factor K, hemos supuesto un suelo con una alta materia orgánica y este sería su valor correspondiente. Y finalmente, para el factor C hemos supuesto una cobertura del 20%, donde C equivaldría a 0,6 aproximadamente. Finalmente, hemos hecho el producto de estos tres coeficientes y hemos obtenido este resultado, que es que se perderían 20 gramos por metro cuadrado de suelo. Y finalmente me gustaría agradecer al Instituto de Agricultura Sostenible de CSIC, como a los diferentes investigadores y al profesorado que han colaborado con nosotros para la elaboración de este proyecto, que sin duda alguna han sido fundamentales para el fomento del proyecto físico. Muchas gracias. Ya se ha quedado un par de tiempo, pero una muy rápida. O sea, esta conclusión que acaba de mostrar, 20 gramos de suelo, ha dicho por metro cuadrado, ¿correcto? Pero le faltan datos, o sea, cuánto tiempo... o sea, yo no he terminado de entender al final el concepto de la conclusión. O sea, suponiendo que hubiera cuánto tiempo... El tiempo lo hemos dado en el factor R, que se obtiene con la multiplicación de una hora. Pierde 20 gramos, un metro cuadrado en una hora con esa lluvia que habéis puesto. Con esa intensidad de lluvia, claramente con otra intensidad y con otro tiempo, pues la pérdida de suelo sería otro valor totalmente diferente. ¿Y ese era un poco el esperado o...? Es que tampoco teníamos unos valores predeterminados de lo que es que está como un ejemplo de un tipo de suelo que se podría aplicar a cualquier tipo. Claro, nosotros no teníamos... ¿Pero es mucho, poco, está bien? Es que no teníamos unos valores predeterminados de la pérdida de suelo. Por eso. ¿Alguna pregunta más?
marcar la sesión de pósteres y la mesa redonda. Por tanto, ahora es importante lo siguiente. El alumnado sale de la sala y se va a la zona de pósteres. Sois libres de explicar a vuestros compañeros, moverlos por el hall, invitar a gente o a profesorado que se está formando aquí, explicarles, un momentillo, por favor, explicarles qué habéis hecho, etc. Haceros preguntas y os damos 30 minutos, porque a los 30 minutos la mesa redonda de investigadores, a partir de ahora, ha terminado y nos sumaremos a vosotros. ¿Vale? Esperarnos 30 minutos. También nosotros queremos disfrutar de los pósteres con vosotros, los profes y los investigadores, y después de eso nos iremos todos a almorzar. Y por cuestiones de tiempo, porque los alumnos de Córdoba, Sevilla, etc.,